Saludos estudiantes, profesores, padres. Hoy vamos a ver las partes de una expresión algebraica. Entonces tenemos una expresión algebraica y queremos identificar las partes. Vamos a ir poco a poco viendo cada una de las partes. Voy a poner aquí el láser y vamos. Primero, ¿qué es una expresión? Solamente expresión es como nosotros transmitimos sentimientos, emociones, algún mensaje. Entonces, una expresión matemática es una expresión que utiliza números para expresarte algo, para darte a entender algo. Cuando hablamos de expresión algebraica, es una frase matemática que contiene operaciones, números, y en este caso variables, porque estamos hablando que una expresión algebraica. Si quieres saber qué el álgebra, hay un video que subí anteriormente que puedes ir a ver para saber por qué utilizamos variables. Ahora, esto es una expresión algebraica. Algo sencillo que te da un mensaje, contiene operaciones, números y letras específicamente. Vamos a ver las partes de una expresión. Las partes inician primeramente con los términos. ¿Qué son los términos? Los términos son las partes que se van sumando en toda la expresión. ¿Ok? Una expresión puede tener muchos términos, puede tener varios términos. Pueden ser números solitos, pueden ser letras solitas, o puede ser la multiplicación de ambos, que tengas número y letra al mismo tiempo. Por ejemplo, -1, o la variable c, o 8.5, o 4y. En este 4y o 4y hay una multiplicación. En el video anterior también lo explico, pero en el álgebra la multiplicación es implícita, no se tiene que poner el símbolo por. Entonces ya sabemos, cuando está el 4 a la par de la y, ya sabemos que se están multiplicando. Por ende, es la multiplicación de ambos. ¿De ambos quiénes? De los números y las letras. Aquí hay un número y hay una letra. Por ende, es un término. Tal vez queda un poquito más claro con un ejemplo. Tenemos el ejemplo 2x menos y más 95. Entonces, ¿cuántos términos podemos tener? A ver, entonces me dice, pero profesor, son las partes que se suman. Y aquí yo miro una resta. Entonces, ¿por qué son las partes que se suman? Porque esto yo lo puedo reescribir como una resta. Esto yo lo puedo reescribir como una suma, perdón. El 2x más negativo y más 95 es una suma, pero está sumando una expresión, un término negativo. Quiere decir que el positivo con el negativo siempre va a dar un negativo. Entonces se puede reescribir como una suma siempre. Entonces, en conclusión, podemos decir que esta expresión tiene tres términos, ¿ok? Tiene 2x, tiene negativo y. ¿Por qué? Porque esta parte del negativo y tiene el 95. Son tres términos diferentes que tiene esta expresión algebraica. Vamos con las constantes. Las constantes son fáciles de identificar porque es un número que no tenga una variable que esté multiplicándolo. ¿Ok? Por ejemplo, o sea, puede ser cualquier número, -1, 10 o 10 octavos o 2.85. Voy a poner el mismo ejemplo anterior para que veamos el mismo ejemplo de x menos y más 95 e identificar las constantes. Si la constante es un término que no tiene una variable que esté multiplicando, entonces la expresión tiene una constante únicamente, que es el 95. Si este 95 no tiene una variable, aquí hay una variable y aquí hay una variable, pero en el 95 no hay ninguna variable. Entonces esta expresión tiene una constante y la constante es 95. Vamos con los coeficientes. Estos tienden a confundirse un poco con las constantes, pero hay que entenderlo y es fácil de entender, de identificar. Es un número que acompaña a una variable. Entonces, si la variable está acompañada con un número,
quiere decir que ese es el coeficiente, o sea, es la parte numérica de la variable. Veamos el mismo ejemplo, 2x menos y más 95. Entonces, ¿cuántas variables tengo? Dos variables, quiero decir que tengo dos coeficientes. Esta expresión tiene dos coeficientes, el 2 y el negativo 1. ¿Cómo negativo 1? Me va a preguntar, me imagino, espero. Recuerden que podemos poner la expresión como una suma. Entonces 2x más menos y más 95. Entonces, este negativo y es lo mismo a tener negativo 1 por y, o menos 1 por y. Entonces, menos 1 por y es igual a menos y. Entonces, ¿cuál es la parte numérica de la variable y? Es menos 1. Entonces, por ende, los coeficientes es 2 y 1. A ver, siempre que hay una variable, a ver si puedo poner aquí, si hay una variable sola, por ejemplo, la variable c, y no tiene ningún número que a la par, ni aquí, ni en ningún lado, siempre va a ser el número 1. No se pone porque se sobreentiende que está el 1 ahí. ¿Por qué? Se me hizo el puntero. Porque, a ver, 1 multiplicado por cualquier número, por ejemplo, vamos a decir 7. Voy a poner un asterisco para que no se confunda. 1 por 7 va a ser igual a 7. Ahora, si este 7 lo sustituimos por una variable, 1 por la variable h, ¿cuál va a ser la respuesta? Quiere decir que h. Entonces quiere decir que estas dos expresiones son iguales. Entonces, ¿cuál es la parte numérica de la h? Siempre va a ser 1. ¿Ok? En este caso, porque es negativo y, la parte numérica es negativo 1. En este caso, como es positivo h, la parte numérica es positivo 1. A ver si puedo borrar todo. Ok, perfecto. Entonces es importante reconocer siempre cuando tenemos una variable sola el coeficiente 1 a la par. Siempre que hay una variable sola, el coeficiente es 1 o negativo 1, como en este caso. Entonces, los términos son las partes que se suman. Ya sabemos, si hay una resta ahí, se puede reescribir como suma, o no es necesario reescribir, ya sabemos que es una suma. Entonces, siempre es como son las secciones, como los vagones de un ferrocarril. Esos son los términos, ¿ok? Que están anclados por un signo negativo o positivo. Entonces, cada eslabón que está unido con un símbolo negativo o positivo son los términos, ¿ok? Tenemos los coeficientes, que es los coeficientes que es la parte numérica de la variable. Recordemos, si la variable está sola, el coeficiente 1. Y las constantes son los términos que no tienen variables. Solamente está el número. Entonces, si tienes preguntas, las haz en los comentarios y espero responderte a la brevedad. Espero que te haya servido el video. Compártelo a personas que lo necesiten. Entonces, nos vemos.